a las 4 de la tarde, así es que no lo vaya a olvidar, por favor. Ahí donde está, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y busque conmigo en la palabra de Dios el libro de Isaías, capítulo 16, versículo 5. Isaías, capítulo 16, versículo 5, dice un fuerte amén por fe, haciendo esa confirmación que tiene la palabra de Dios ahí para poder instruirnos. Isaías capítulo 16 versículo 5, titulamos al mensaje de esta noche, acerquémonos a Dios. Es la segunda parte, acerquémonos a Dios. Mire lo que dice la palabra, el libro de Isaías capítulo 16 versículo 5, dice la palabra, bueno, vamos a leer del versículo 4 para retomar un poquito y nos vayamos introduciendo al tema. Dice la palabra: moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá el fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Bendito Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has guardado y tú nos has bendecido. Te damos honra y te damos gloria, Padre, porque por fe tú has obrado en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Les decía, el mensaje de esta noche lo hemos titulado Acerquémonos a Dios, la parte número 2. Algo bien importante, y lo que estudiamos el día domingo, era bien importante, y es que el pueblo le había dado la espalda a Dios. El pueblo del Señor, el pueblo de Judá, Israel, se habían olvidado del Señor, se habían olvidado que Dios los había puesto en la tierra prometida, y se fueron tras otros ídolos, y se fueron tras otros dioses. Entonces, a causa de esto, viene Dios y le habla al profeta Isaías y le dice: mira, Isaías, dile a mi pueblo que por haberme dejado van a venir los enemigos sobre ellos y los van a destrozar, y comienza el Señor a través del profeta a describir todo lo que le iba a pasar al pueblo. Y es que, mi hermano, alguien podría decir: uy, pero Dios es vengador, porque mire, lo que sucede es esto, hermano, es que sin Dios no somos nada, es que sin Dios no tenemos garantía. Es que sin Dios, hermano, no podemos encontrar una salida. Hermano, tenemos que tener claro en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra alma, que la solución al problema financiero, al problema familiar, al problema de la pandemia, al problema del cáncer, al problema del tumor, al problema de cualquier enfermedad, al problema de la crisis económica, se llama Dios. Es el único que nos puede rescatar. Y mire cuántos métodos la ciencia ha tratado de buscar, métodos para distintos, no solo para esto que estamos viviendo, sino para muchas enfermedades que hasta la fecha no tienen cura. Pero ¿sabe por qué, mi hermano? Porque la gente se ha olvidado y le ha dado la espalda a Dios. Es increíble, hermano, cómo a nivel mundial, a pesar de lo que estamos viviendo, hay muchos países, hay muchas ciudades, hay muchos gobernadores, hay muchos presidentes en todo el mundo que siguen negando la existencia de Dios, que siguen diciendo de que si van a salir es porque ellos pueden hacerlo, pero no porque Dios les ayude. Por eso es necesario que volvamos a Dios. Y hablo para aquellos que somos cristianos. Usted dirá: hermano, pero ese mensaje no es para mí porque soy cristiano. Perdóneme, por favor, pero hablo primeramente a los que somos el pueblo del Señor. Pueblo, es necesario que volvamos a Dios, porque muchas veces estamos, y vamos a hablar un poquito de esto el día domingo, si Dios nos regala vida, porque muchas veces estamos tan aferrados a la religiosidad. Estamos aferrados a la religión, estamos aferrados a una denominación, estamos aferrados a un nombre de una iglesia, pero estamos lejos de estar aferrados a las manos de Dios. Y vea lo que dice la palabra en el versículo 4, solo para recapitular un poquito. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hay algo bien interesante y yo quiero que usted lo pueda notar para entrar al versículo 5, que es el que corresponde. Mire, moren contigo, ¿qué dice? Mis desterrados. Y luego describe todo lo que va a pasar. Pero me llama la atención esta palabra, desterrados. Es decir, el pueblo tenía su tierra, pero a causa de su pecado, a causa de haberse olvidado de Dios, vino el enemigo y los desplazó y los sacó. Se quedaron sin heredad, se quedaron sin tierra. Es que, mi hermano, dice la palabra de Dios que la bendición del Señor es grande. La bendición de Dios dice que no añade tristeza con ella.
Pero cuando usted y yo nos olvidamos de Dios, entonces viene la tristeza, entonces vienen las traiciones, entonces vienen las calumnias, entonces viene el pleito, entonces viene la división. Lo que necesitamos es no apartarnos de Dios, sino en vez de apartarnos, permanecer en el Señor. Pero sabe, hay algo bien bonito en este pasaje y lo vamos a estudiar ya a continuación. Y es que a pesar del pecado del pueblo, a pesar de las malas decisiones que Israel había tomado, a pesar de los errores que había cometido de generación tras generación, miren lo que dice el versículo 5, y dice la palabra de Dios: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure, ojo, justicia. Ve algo bien importante. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque a pesar del pecado, a pesar de la maldad del hombre, el trono de Dios sigue dispuesto. ¿Sabe cuál es el problema? Que no estamos buscando el trono de Dios. Usted se preguntará, y yo le voy a dar una posible respuesta: pastor, ¿por qué hay gente que se quita la vida? Porque hay gente que prefiere ponerse un balazo en la cabeza, ahorcarse de un lazo. Porque hay gente que de repente va y toma veneno. Ojo, porque hablo de muchos que tienen dinero. Hablo de muchos que tienen las mansiones que usted y yo quisiéramos tener, el vehículo que usted y yo quisiéramos tener, los viajes que usted y yo quisiéramos tener, el dinero, la plata que usted y yo quisiéramos tener. Y muchos de ellos terminan en depresión. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no han buscado el trono de Dios. Mi hermano, el trono de Dios está abierto esta noche y todos los días para usted y para mí. ¿Sabe qué dice la palabra? No lo digo yo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El problema es que el trono de la gracia de Dios está dispuesto, pero la gente no quiere. La gente prefiere sus malos caminos, como lo dice el Evangelio de Juan. Y esta es la condenación, dice el Evangelio de Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué triste, mi hermano, y qué lamentable es ver países que aparentemente, y miren el gesto que voy a hacer entre comillas, países que supuestamente son desarrollados, muchos que son subdesarrollados. En la actualidad, hermano, siguen aprobando leyes como el aborto, como la igualdad de género, como el aperturar iglesias del enemigo. Y sé que cualquiera podría decir: este pastor es homofóbico, ¿verdad? No, quiero decirle algo. El primero que es así es usted por no aceptar como Dios lo hizo, no soy yo. El hombre quiere cambiar lo que Dios hizo y su trono sigue abierto, pero en vez de buscar su trono, estamos buscando cosas carnales, estamos buscando cosas que no tienen provecho, estamos buscando cosas que nos traen bendición, estamos buscando cosas que al final son camino de muerte. Por eso dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y sabe qué dice la palabra en Isaías capítulo 1, 18? Mire, es que Dios es tan misericordioso, hermano, es tan maravilloso, que a pesar de todo, hermano, nos ha bendecido. Porque mire lo que dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová. Ojo, venid luego. Detengámonos un momento ahí. Note que dice venid luego, ya. Oiga, esto es increíble, hermano, porque el más interesado, imagínese usted, nosotros estamos condenados, hemos cometido pecado, y todavía Dios nos está diciendo: hey, apúrense, vengan a mí, no se tarden. Ahí me escuchaba la otra vez una persona que decía que la iglesia ya tiene trillada esa frase de que Cristo viene, Cristo viene. Y decía esta persona: lo he venido oyendo desde que era un niño, desde los años 80, 70, y vaya, mire, todavía seguimos aquí. No, ¿sabe qué dice la palabra en Pedro? Que no es que Dios retarde su promesa, como algunos lo dicen, sino que es paciente para con todos, para que procedamos al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido, amigo, es porque está esperando que usted y yo nos arrepintamos, que usted y yo nos volvamos a Dios. Dice la palabra: venid luego, dice Jehová, ojo, y estemos a cuentas. Mire qué bonito: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Oiga, esto es increíble, hermano, porque ante el fracaso del ser humano, ante el fracaso de la humanidad, ante el tropiezo del hombre en el pecado, viene Dios y en vez de pedirnos a nosotros una salida, Él nos ofrece una salida.
y nos dice, mira, tu pecado puede ser grande, pero yo te lo puedo perdonar. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuánta gente en la calle dice esto? No, yo no voy a la iglesia porque usted no sabe quién soy yo. A veces que andamos ganando almas en los autobuses, en los hospitales o en la calle, nos topamos con gente y les predicamos, y la gente muchas veces, no, usted porque no sabe con quién está hablando, usted no se imagina lo que yo fui, lo que yo soy. Y hay otros atrevidos que dicen, ¿verdad? No, yo no voy a la iglesia porque el día que entre a la iglesia va a agarrar fuego. Perdóneme, tal vez usted, Dios no. Usted el que va a chamuscar si no se arrepiente. Es la realidad. Usted puede decir, pues sí, pero usted lo dice fácil porque tal vez no hizo lo que, probablemente yo no he hecho lo que usted hizo. Pero quiero decirle, la Biblia dice, no lo digo yo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que el pecado es grande, pero más grande es la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, si usted y yo lo buscamos. Y usted podrá decir, pero es que Dios no me va a aceptar. Claro que lo va a aceptar. Dice la palabra de Dios, al que a mí viene, yo no le echo fuera. En el mundo, usted quiere entrar a un club de gimnasio, por ejemplo, de esos, ¿verdad?, que levantan las pesas y todo. Usted tiene que comer como ellos, caminar como ellos, vestirse como ellos, inyectarse como ellos, y toda la cuestión para ser aceptado. Si no es aceptado, vea cuántas señoritas en la actualidad tenemos que son bulímicas o anoréxicas porque quieren ser aceptadas por la sociedad, y que porque de repente en medio se le hace una llantía y que casi se desmaya porque es la basura que el mundo le ha metido. El caballero, para ser aceptado en un grupo de la calle, tiene que fumar, porque si no fuma entonces no está en nada, y le dicen que a lo mejor quizás no es hombre y tiene que echarse la cerveza como todo, porque si no, no puede pertenecer, entre otras cosas. Pero Cristo acá, Dios acá nos está diciendo, vengan a mí. Dios acá nos está diciendo, no importa si tu pecado es rojo, no importa si yo lo voy a hacer blanco como la nieve, blanco como la lana. Y mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hay acá algo bien importante. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acompáñeme por favor. Hebreos 4, 16. No me pierda el texto base de Isaías. Hebreos 4, 16. Mire lo que dice la palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ojo. Vea la primera parte, acerquémonos pues, como dice, confiadamente, con confianza. En el Antiguo Testamento, nadie podía entrar a la presencia de Dios excepto los sumos sacerdotes. Por ejemplo, cuando Moisés estaba liderando al pueblo, hermano, el único que podía entrar al lugar santísimo era Aarón y luego sus hijos, que fueron los de la generación del sacerdocio. Y Moisés, que podía entrar en el tabernáculo libre, pero de ahí nadie lo podía hacer. Porque la ley decía que solamente el sumo sacerdote bien preparado podía entrar. Por eso es que Dios utilizaba profetas a veces para hablar al pueblo. Por eso es que Dios utilizaba a hombres, a jueces, como en el libro de los jueces mismos. Porque el pueblo no tenía acceso. Mas sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, la deuda está pagada. Ojo con esto es importante. Y si usted lee la palabra en los evangelios se va a dar cuenta que dice, y el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó. Ahora, detengámonos un momento ahí y póngame atención, porque esto nos va a servir de mucho al momento de orar. El tabernáculo, y lo he explicado acá en la iglesia varias veces, el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Imagínese usted un rectángulo ahorita, un rectángulo, y estaba dividido en tres partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En el atrio podían llegar cualquier persona, independientemente de la tribu que fuera, podían llegar ahí, no había problema. De hecho, en el atrio fue donde Jesús le botó todos los negocios y las ventas y todos los trances que tenía el pueblo, porque la gente llegaba por trances, pero no llegaba por buscar a Dios. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes. En el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, que era el que ofrecía el sacrificio. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. El arca del pacto, hermano, para que tenga usted una idea,
era como un cofre. Imagínese usted un cofre que su tapadera, en su tapadera habían querubines que guardaban la presencia de Dios. Dentro del arca había las tablas de la ley, la copia que hizo Moisés, el maná, el pan mandado del cielo, caído del cielo, y la vara de Aarón, aquella vara que reverdeció según la Biblia. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, él llevaba la sangre del sacrificio, que se metía al lugar santísimo, agarraba la sangre, la tomaba la sangre y la comenzaba a esparcir. Y si ese sacrificio era agradable para Dios, dice la palabra que la gloria de Dios se manifestaba en todo el tabernáculo, y cuando eso ocurría, el pueblo se gozaba y gritaba de júbilo, porque eso significaba que Dios había aceptado la ofrenda. Ahora, detengámonos acá y vea qué importante es esto. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dice consumado es, pagado es, la deuda está pagada, entregó su espíritu, y dice la palabra que hubo un terremoto, y dice la escritura que el velo, las cortinas del templo se rasgaron. Eso significa que a partir del sacrificio de Cristo no necesitamos un sacerdote ni un sumo sacerdote, mucho menos un pastor, sino que directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos entrar hasta el trono de la gracia. Vea qué milagro. Por eso dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente, ojo, acerquémonos pues confiadamente, nadie le va a cobrar, nadie le va a decir que no, el enemigo es el que nos va a meter duda y nos va a decir, nosotros vamos a orar, ¿verdad? Y decir, Señor, ayúdame, Señor, restaurame, Señor, perdón, y el diablo aquí, ¿verdad? En la cabeza, no te va a escuchar, no te va a bendecir, no, mira lo que hiciste, no, míralo, y comienza a minar la cabeza, el corazón comienza a minarlo, y decimos, no voy a orar porque Dios no me va a oír, no porque me siento mal, no porque soy indigno. Es que, mi hermano, todos somos indignos. Si es que es por misericordia que podemos llegar a la presencia de Dios. Por eso dice, acerquémonos confiadamente. Y mire que dice más adelante, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Gracia, gratis. El precio ya fue pagado, Cristo lo pagó por usted y por mí. Es como cuando usted de repente va a una farmacia, va a una tienda o al supermercado, ¿verdad? Y la persona que va delante de usted le queda viendo y ya lo conoce, y tal vez usted no lo ha conocido, ¿verdad? Y dice, mire, cóbremelo de él, ya está de gratis, ya está pagado. Y mire qué más dice, más adelantito en este versículo, para alcanzar misericordia y para hallar gracia en el oportuno socorro. Vea, esto es interesante. ¿Para qué yo me tengo que acercar al trono de Dios? ¿Por qué usted y por qué yo tengo que buscar el trono de Dios? Porque al buscar el trono de Dios, lo que vamos a alcanzar es misericordia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que yo no voy a agradar a Dios con sacrificios, como predicaba el hermano Abel este miércoles, que a Dios le gusta mejor la obediencia y no el sacrificio? Yo puedo venir con un cincho de cuero, con un látigo y pegarme en la espalda porque pecar, pero eso no le agrada a Dios. Lo que Dios quiere es que yo busque su trono y ahí voy a encontrar lo que necesito, y lo que necesito y lo que usted necesita se llama misericordia. Y mire lo que dice más adelante, y hallar gracia, ojo, hallar gracia, ¿para cuándo? Para el oportuno rescate, para el oportuno socorro. Es que solo en la presencia de Dios, ¿sabe qué bonito sería? Que como nación o como mundo nos uniéramos, ¿verdad? Y comenzáramos todos a una a clamar al único Dios verdadero. Pero ¿cuál es el problema? Cada quien jala por su lado. Pero dejemos al mundo en paz y dejemos al país por un momento. Hablemos de usted y de mí. ¿Por qué Dios no nos bendice? Porque como familia no estamos clamando a una sola. Como iglesias no estamos clamando a uno solo. Ahora mire lo que dice más adelante. Y sobre él se sentará. Vámonos a Isaías. Vámonos a Isaías, al texto base. ¿Lo tiene? Y sobre él se sentará, ¿cómo dice? Firmemente. ¿Se da cuenta? Firmemente. Es decir, a Dios nadie lo mueve de su trono.
Dios no comparte su gloria con nadie. El trono de Dios le pertenece solo a Él. Uno de los grandes errores que a veces cometemos es que muchas veces nos volvemos jactanciosos, nos volvemos o nos vanagloriamos. Y no voy a hablar de ejemplos lejos, sino cerquita. Muchos pastores nos vanagloriamos. Quisiéramos que nuestras congregaciones, nomás lleguemos nosotros, nos agarren y nos lleven chineados hasta el altar. No, hombre, si es que se nos sube, ¿verdad? Pero aquí dice que Dios se sienta firmemente sobre su trono. A Él nadie lo va a mover. Ni un científico ateo, ni un gobernante ateo, ni mucho menos aquellas personas que se han atrevido a retar a Dios. Muchos de ellos ahora están bajo 3 metros de tierra, en un hospital, o están muriendo. Entonces no es un invento mío. No es un invento mío. Aquellos que nos gusta o nos gustaba el fútbol, ¿se recuerda usted de este que se llamaba Ronaldo, un brasileño? Jugaba muy bien, delantero. Pues un día se le ocurrió irse a Río de Janeiro, a la parte más alta donde tienen ellos un muñeco. Pues el tipo viene y levanta su brazo y dice: Río de Janeiro está a mis pies. A los meses lo operaron, un año después estaba retirando el fútbol. Vaya. Mire Argentina, el Dios Maradona, tan Dios que no puede salir de las drogas todavía, y va a morir en las drogas y no se arrepiente. Ahí está. Me dio mucha risa, hace 10 días fue esto. Hay un jugador que, mire, es altanero, el tipo orgulloso, se llama Zlatan Ibrahimovic. Se tomó una foto, y como él juega en Italia, en Milán, se tomó una foto y sale él y dice: Dios ha llegado a Milán. Una semana más tarde sale lesionado, un mes va ahora, aguardado, y no que era Dios, pues. Ese es el punto. Dios no comparte su gloria con nadie, jamás. Es por eso que usted, mi hermano, mi hermana en Cristo, no tenemos que idolatrar a ningún gobernante, a ningún presidente, a ningún pastor, a ningún sacerdote, a ningún líder, a ningún hermano, porque la honra y la gloria solo le pertenece a Dios. Es el único. Y mire lo que dice más adelante en el tabernáculo de David. Vea qué dice más adelante: quien juzgue, detengámonos un momento ahí, quien juzgue, usted y yo como cristianos no somos nadie para juzgar a otro, porque para eso está el trono de gracia, para eso está el trono de Dios, porque Él es el único juez y justo verdadero. El problema es que a veces los cristianos emitimos juicio, ¿verdad? Uy, que ese hermano anda en pecado, uy, que ese hermano y que no sé qué, y agarramos las piedras y resulta que la persona que cayó en pecado va al trono de Dios y regresa perdonado. Pero muchas veces nosotros juzgamos a las personas, y ese es un gran problema, porque la Biblia dice que Dios, no nos ha puesto a nosotros como jueces, porque Él es el único. Y mire que dice: quien juzgue y busque el juicio. Esta parte es importante. Cuando usted y yo vamos al trono de Dios, dice la palabra acá: quien juzgue y busque el juicio. Tenemos que acercar a pedirnos a Dios por cosas que sean justas y no injustas. ¿Cómo así, hermano? Bueno, se lo explico. Dios no va a bendecir y Dios no va a dar respuestas que no sean justas. Señor, dame un mejor carro que el vecino, porque el vecino no puede andar mejor carro que yo. No se lo va a dar. No se lo va a dar. Señor, que quiten del empleo a aquel, pero a mí que no me quiten, Padre. No se lo va a preservar. Dios es justo. Dios es justo. Y mire que dice al final: y apresure la justicia. Esto es importante también. ¿Sabe por qué? Porque nosotros que somos sus hijos tenemos que practicar la justicia de Dios. Y aquí entramos en un problema y lo vamos a extender, si Dios nos regala la vida, el domingo en el mensaje que traemos.
Fíjese, esto es importante. ¿Cuántos cristianos no hacemos justicia? No somos justos. Y se lo voy a poner del ejemplo más básico y sencillo hasta algunos un poquito más altos. Vamos a comprar tortillas y la señora de la tortilla se equivoca y nos da 3 tortillas. ¿Qué es ser justo? Contar. Me dieron 3, manda a regresarle las 3 tortillas. Pero nosotros hacemos nuestra propia justicia. ¿Cuál es nuestra propia justicia? Agarrar las voces. A veces nos ha faltado más de alguna. Aquí compensamos. No estamos siendo justos. ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos disfrutando de cable? ¿Y con quién lo tiene contratado? Con el bicho del pasaje, lo conecta de choto. No estamos siendo justos. Y me voy a ir un poquito más allá. ¿Cuánto? Y esto a mí me lo enseñó un hermano de la iglesia que yo se lo voy a agradecer toda la vida. ¿Cuántos de nosotros, cristianos, no practicamos la justicia porque compramos cosas robadas? Ay, pastor, pero ¿y eso qué tiene malo? Si yo al final pago, yo no lo robé. Sí, pero si usted paga por algo robado, ¿sabe qué le está diciendo? Anda a robar otro. ¿Y qué va a decir el ladrón cuando ve en el bus? Mira el celular, pues como siempre andan en pareja, por lo menos, ¿verdad? O no, porque andan 3. Mira, ¿qué crees que le guste al hermano? ¿Crees que lo compre el hermano? Creo que sí, pues pongámosle. Hermano, aquí le traemos un celular, mira hermano, en usted pensamos. Vaya, no somos justos. Y podemos seguir hablando de muchas cosas más, por las cuales muchas veces no somos bendecidos. Porque no estamos practicando la justicia como Dios quiere que lo practiquemos. Y mire lo que dice para finalizar, ya el tiempo nos absorbió. Versículo 6. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberanía, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras, el que dice, no serán firmes. El tiempo ya nos absorbió, rapidito. Soberbia, arrogancia y altivez y mentira. 4 cosas. Soberbia, arrogancia. Esas actitudes son las que a Dios no le agradan. Cuando nosotros vemos así, ¿verdad? Los demás y este está más abajo que yo. Soberbio. Arrogante. Arrogante es una persona que nunca reconoce su error. Es de aquellos, como nosotros decimos, ¿verdad? Jalisco nunca pierde y si pierde arrebata. Pero al final dice, sus mentiras no serán firmes. Es que, hermano, todo lo que comienza mal, termina mal, hermano. Es por eso que como cristianos tenemos que buscar la justicia divina, la justicia de Dios. Mi hermano, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a que usted y yo podamos hacer algo en el mundo, pero que demostremos al mundo que Cristo nos ha hecho diferentes a nosotros. Pero para hacer luz en las tinieblas, para hacer sal en la tierra, ¿qué es lo que yo necesito? Volver a Dios. Volvamos a Dios. Solo en Él hay paz, solo en Él hay salvación y solo en Él podemos encontrar perdón. Aún aquellas debilidades que muchas veces nos bloquean y nos matan,